Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga. Un gusto saludar a todo el auditorio que nos va siguiendo a través de las redes sociales de Facebook, de YouTube. Un gusto. Gracias. Bienvenidos sean en este servicio en línea que estamos haciendo para la iglesia Pan de Vida. Para todos los congregantes de Pan de Vida, un saludo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y vamos a empezar con un tema interesante, obviamente por este 2020, con todas las cosas que se están viviendo. Y quiero dar gracias a Dios por todo el equipo que me está apoyando, dar gracias a Dios por el hermano Manny Santillán. Gracias, mi querido hermano, y todas las personas que nos están apoyando en este servicio en línea. Muchas gracias, que Dios los guarde y los bendiga. Vamos a empezar orando y pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría para podernos expresar y sean las palabras correctas. Y también pedirle a Dios que prepare sus oídos para que su palabra penetre hasta su corazón. Amado Padre, en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, venimos ante ti, dándote gracias por este servicio en línea que estamos haciendo. Te doy gracias por todo el auditorio que nos esté escuchando o viendo. Padre, también bendecimos a todas las personas que nos escuchen por radio, que en este momento se están enlazando y que estas estaciones que están apareciendo en pantalla nos van siguiendo. Padre, bendícelos donde quiera que estén. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Padre, y pedimos que ellos y su familia sean guardados y bendecidos en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesús. Dale sed de tu palabra y que esta mañana tu santa y bendita palabra fortalezca, consuele y bendiga sus vidas. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Y si usted dijo amén, significa así sea. 2020, el año que cambió todo, el año que transformó todo. Todos estábamos acostumbrados a tener un ritmo de vida, pensando y haciendo proyectos, planes a nuestra manera, pero un día, un virus cambió todo. Ha frenado la actividad humana, ha frenado las reuniones en las congregaciones, ha frenado trabajos y ha provocado una serie de efectos impresionantes, no solamente con muertes y contagios, sino también con una crisis económica que cada vez va creciendo y mucha gente se está quedando sin la fuente de trabajo, en donde también vemos que personas cada vez se van llenando de temor, de miedo, de angustia, y que en este momento no saben qué hacer. Y es el momento para todos los que conocemos la palabra de Dios, darles una palabra de consuelo, una palabra de esperanza, y esa solamente puede provenir de la bendita palabra de Dios, la Biblia. Ahí nuestro Señor Jesucristo nos dejó varias bendiciones para poder comprender este tiempo y sobre todo saber que no estamos solos, que su bendita palabra y su fidelidad, su misericordia, su infinito amor está con nosotros siempre. 2019 empezaron a aparecer noticias como si fuera una de esas más que aparecen cada día, donde, criticada por unos y alabada por otros, la Organización Mundial de la Salud, el día 31 de diciembre del 2019, notificaba que en China había la existencia de una nueva neumonía de origen desconocido. Inmediatamente en varios sectores de la sociedad aparecieron varias opiniones ante esta situación. Para unos era una enfermedad más, para otros un peligro que estaba ya latente. Para los que estudiamos la palabra de Dios sabemos que es el cumplimiento exacto de la profecía, porque Mateo 24:7 y versículo 8 nos dice que habrá pestes o enfermedades por diferentes lugares, como principio de dolores. Y también, criticada por unos y alabada por otros, la prensa internacional en los meses siguientes nos iban informando del aumento de esta enfermedad por los contagios y la propagación que
que llegaba a otras naciones. Para unos fue el minimizar el coronavirus, argumentando que se muere más por otras enfermedades que por esta. Para otros, encontraron personajes misteriosos que meses antes advertían de esta pandemia y que en el 2019 hicieron una simulación de esta pandemia en el evento 2001 en Nueva York, y que meses después se convertiría ese mismo lugar en el epicentro de la pandemia. La palabra de Dios nos advierte que en los postreros tiempos serán tiempos peligrosos. Segunda de Timoteo capítulo 3 del versículo 1 al 5. Es más, va más allá y nos describe con exactitud el carácter de los hombres de estos los postreros días que ya vivimos hoy, donde habrá hombres amadores de sí mismos, donde habrá hombres sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Aborrecedores de lo bueno, con eso nos dice todo. Por eso tenemos que entender que estamos viviendo los tiempos postreros finales y que serán tiempos peligrosos, que ya nada va a ser igual, que a partir de este momento tendremos que entender que ya no nos vamos a volver a congregar como se tenían las reuniones de servicio. Van a ser ya reuniones muy limitadas, y con esto el problema que muchas congregaciones, líderes y congregantes van a sufrir. Muchos, si su fe no está fortalecida en la bendita palabra de Dios, se irán apartando, se irán enfriando y llenándose de miedo y temor. Por eso la palabra de Dios nos advierte en Mateo capítulo 7 del versículo 21 al 22 que muchos, no dice pocos, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No en tu nombre hicimos milagros? ¿No en tu nombre echamos demonios? Y la palabra de Dios es muy clara al decirles el Señor: apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero para los que buscamos la palabra de Dios y sobre todo tener la certeza que es lo correcto, tenemos una esperanza, que nuestro Señor Jesucristo viene en ese glorioso evento del arrebatamiento. En este lado va a aparecer una pestaña donde vamos a poner un video en relación a las profecías de Habacuc, que nos indican que es el aviso, el adelanto de que nuestro Señor Jesucristo viene. Se lo repito, las pestes o enfermedades son una señal que nos advierte que nuestro Señor Jesucristo viene ya muy pronto. Aquí estará este anuncio. Cuando usted no está seguro de la palabra de Dios, en el medio cristiano también unos esperan ver algunos eventos más. Para los que estudiamos la profecía y entendemos que nuestro Señor Jesucristo viene antes de que se abran los primeros juicios de la semana 70, antes que se abran los sellos, cuando la iglesia de Cristo ya estamos alabando a nuestro Señor Jesucristo, como nos lo dice Apocalipsis 5, versículo 9, de todo linaje, pueblo, tribu, lengua y nación estaremos alabando al Señor, y aún no se han abierto los sellos que van a venir en la semana 70. Pero para los que esperamos el glorioso evento del arrebatamiento, de lo cual nos advierte Primera de Corintios 15, versículos 50 al 52, Juan 14, del versículo 1 al 3, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 16 al 18, entendemos que ese glorioso evento está por venir. Cuando se desconoce la profecía bíblica, puede haber muchas teorías y muchas suposiciones de gente que se imagina, cree o piensa de esa manera. Pero para los que estamos dentro de la palabra de Dios, los que buscamos la verdad de Dios, lo que dice su palabra, escudriñamos la Biblia. Y ahí nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo viene ya muy pronto.
y que este tiempo en que estamos confinados, este tiempo en que las actividades han parado, este tiempo cuando ya las cosas no son igual, donde aquel cristiano que aprendió a leer la Biblia hoy tiene que buscarla y tener una comunión con el Señor, que es lo más importante, y pedirle el discernimiento para poder entender su palabra. Tal vez estaba acostumbrado de tener al lado a su pastor para instruirlo en la palabra. Hoy usted tiene que aprender a darse de comer solo. Sí, es tiempo de que usted escudriñe, no estar esperando a que le digan, lea la Biblia. Hoy tiene que aprovechar este tiempo, donde quiera que esté, a leer la palabra, a aprender a orar si usted no lo hacía, a aprender a tener una comunión con Dios. ¿Por qué? Porque el tiempo de gracia se está acabando y todos estos eventos que estamos viendo solamente nos está indicando que nuestro amado Señor Jesucristo viene pronto. La pregunta que tú te debes de hacer ahí donde estés, ¿estás preparado para que venga nuestro Señor Jesucristo por ti? ¿O nada más eres un cristiano aficionado, simpatizante, que no se ha adentrado a la palabra de Dios? Usted estaba acostumbrado a que le dieran su lechita a través del pastor, de un líder. Hoy es tiempo que usted se dé de comer por sí solo. Es el tiempo que usted aprenda a leer la palabra, a escudriñarla y también a orar, a interceder y clamar a Dios. Y no ser como esos niños fluctuantes que solamente lechita querían, como nos lo dice Hebreos capítulo 5 del versículo 11 en adelante, que es difícil de explicar, así nos lo dice la palabra de Dios, porque debiendo ya ser maestros, después de ya tanto tiempo, no sé cuánto tiempo tiene de cristiano, tiene necesidad que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Y por eso muchos todavía tienen necesidad de leche, porque no han entendido lo que es la bendita palabra de Dios y no buscan el alimento sólido. Y todo aquel que participa de leche, pues es inexperto. ¿Por qué? Porque son como niños. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez y son los que son maduros para discernir qué es el bien y qué es el mal. Cuando usted no tiene conocimiento de la palabra de Dios, no comprende, no entiende. Por eso hay que escudriñar la palabra de Dios. Ahora, los que leemos la palabra de Dios, tenemos la palabra profética más segura. Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 19 al 21. Pero sobre todo entendamos que el versículo 21 nos da una clave muy interesante, que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo a hombres santos de Dios, porque ninguna profecía fue dada por acto de voluntad humana, sino que hombres santos fueron inspirados por el Espíritu Santo y hablaron, escuche, de parte de Dios. Y también de esto nos advierte Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, al ver que esta pandemia sigue creciendo en contagios, en muertes, donde van apareciendo noticias y ojalá las puedan poner, en diferentes lugares que son espantosas. Parece que estuviéramos viendo esas películas que aparecieron hace 10 años, que nos hablaban de estos tipos de tragedias, de pandemias, y que hoy la realidad ha superado la ciencia ficción, ha superado todas esas películas de terror, donde hoy la realidad se ve en diferentes lugares, muertos en las calles, ataúdes. Y ahora ponga atención, esta pandemia del coronavirus ya ocasionó pandemias en diferentes formas, una pandemia económica, una pandemia de crisis financiera, una pandemia de desempleo, una pandemia de temor, de miedo, de caos. Ahora, yo sé que para muchos
la vacunación es la respuesta ante estos problemas que está ocasionando el coronavirus. Pero mismos expertos no dan fe o seguridad de que esas vacunas sean la respuesta, porque están apareciendo más enfermedades, más virus, entonces el peligro sigue latente, y así pongan vacunas, no van a servir si aparece otro virus ya mutante que tenga una mayor mortandad o mayor contagio. Y para eso tenemos que entender que son las señales ya finales de que nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Ahora pongamos atención en esto. En este momento muchas personas se preocupan para saber y descubrir quién están atrás de toda esta pandemia, de todo este complot que le llaman ellos. Para los que estamos en la palabra de Dios, ¿de qué nos sirve saber quién están? No podemos hacer absolutamente nada porque nos advierte la palabra de Dios en Daniel 2:40, como Daniel 7:23, que este escenario de la cuarta bestia ya nadie lo va a poder detener. Entonces perder tiempo en descubrir quién está y qué se puede hacer. El evento glorioso del arrebatamiento es lo que nos debe de importar y estar preparados y aprovechar este tiempo que tenemos para estar buscando más de Dios, leer su palabra y no ser ignorantes, no estar anémicos de la palabra de Dios, no estar anémicos espiritualmente. Recuerde que el Señor viene por una iglesia que está preparada. Escuche y lea lo que le dice Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8. No podemos seguir jugando a ser cristianos. El de buscar de Dios y prepararnos es hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Y la iglesia de Cristo debemos de prepararnos ya. El tiempo se acaba. Y mientras van apareciendo las noticias que tenemos seleccionadas de diferentes lugares con impresionantes imágenes de todo lo que está ocasionando el coronavirus a nivel mundial, es tiempo que hagamos una reflexión. Si esto es principio de dolores de parto, imagínense cómo serán los juicios cuando sea ya en la semana 70 y la parte final de la gran tribulación, cuando sea un periodo cual nunca ha habido ni habrá, como nos lo dice Mateo 24:21. Tiempo de hambre, muerte, persecución, de mortandad, en una palabra. Ahora que están apareciendo estas fotos, véale esta situación de estas imágenes donde nos dicen estos titulares que el colapso tiene razón, y así se están preparando los multimillonarios para el fin de la civilización. Bueno, pues ya esto es parte del escenario que nos advierte la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 6, versículo 15, cuando nos dice que reyes, grandes, poderosos, para que les quede claro, multimillonarios, se escondieron en sus cuevas, en los búnkers, y ahí en esas peñas decían a los montes: caed sobre nosotros y escondámonos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira de Dios, del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién va a poder sostenerse en pie? Escuche, el juicio de la ira del Cordero vendrá para todas estas personas que ignoraron y que pensaban que el dinero era la solución. Recuerde lo que nos dice la palabra de Dios, que estos días que vivimos son días malos. Así nos los dice Efesios 5:16. Y si son días malos, tenemos que andar con cuidado para no tener más problemas de los que por sí ya están. ¿Usted cree que después de esta explosión que acaba de suceder en Líbano, allá en Beirut, donde fue una explosión impactante, y que días siguientes ocurrieran otras explosiones, incendios por diferentes lugares? Yo le pregunto, ¿usted cree que fue casualidad? ¿Estamos viviendo días malos, sí o no? ¿Usted cree que todo sigue igual? No, y la intensidad de la maldad va a multiplicarse, y de eso nos advierte
Mateo 24, versículo 12. La maldad se va a multiplicar. Ahora, el que se sienta firme, cuide de no caer. Tenemos que prepararnos y estar velando y cuidando nuestra salvación con temor y temblor, como nos lo dice Filipenses capítulo 2, versículo 12. ¿Y por qué tenemos que cuidar cómo estamos? En este tiempo de pandemia tenemos que estar cuidando cómo es nuestra salvación, cómo está, cómo nos alimentamos, cómo oramos, cómo buscamos de Dios. Escuche, porque también Hebreos 2, versículo 2 y versículo 3 nos advierte que si la palabra fue dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una grande salvación? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Qué será de nosotros si descuidamos esta grande salvación por no entender y comprender que es tiempo de escudriñar la palabra y ponga atención y de vivirla en su propia vida? Ahora en este tiempo peligroso debemos de entender que tenemos una esperanza y una bendición en nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 5 versículos 7, 8 y 9, donde dice que echemos nuestra carga a nuestro Señor Jesucristo, que eches tus problemas, tus necesidades a nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, Él es Dios mismo. Debemos de ser sobrios y estar velando, porque nuestro adversario, nuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente, viendo a ver a quién devora, el cual debemos de resistir firmes en la fe, y sabiendo que todos los padecimientos que se están viendo en este momento se van cumpliendo en todos nuestros hermanos en el mundo entero. No es usted la excepción. En el mundo entero estamos con una situación que se está complicando, pero la esperanza es de que nuestro Señor Jesucristo ya viene. Y si todo se está cumpliendo como la profecía bíblica lo dice, que no le quede la menor duda que el arrebatamiento tiene que suceder, y el arrebatamiento va a suceder antes que se confirme el pacto de paz y seguridad, como nos lo dice Primera de Tesalonicenses 5, 3, y también como nos lo dice Daniel capítulo 9 versículo 27, cuando se confirme ese pacto por una semana más, que es por 7 años. La semana Shawat en hebreo dura 7 años. Para ello tiene que leer Génesis capítulo 29 versículo 27 para poder comprender que una semana en hebreo, Shawat, dura 7 años. Ahora, para que nos demos cuenta que esto ya está muy avanzado, el acuerdo del siglo de paz y seguridad que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha estado impulsando desde el año 2019, y que este pasado jueves dio un paso importante, tanto que la prensa internacional le llamaron histórico acuerdo entre Israel y Emiratos Árabes Unidos. Si pueden poner por favor el video de la conferencia, sería mejor para que nos demos cuenta qué sucedió durante esta conferencia de prensa. Y esto nos debe de quedar claro, que ahora es un acuerdo, pero este acuerdo se convertirá en pacto y se va a confirmar después de las guerras que va a enfrentar Israel, que ya hemos tocado en programas pasados, y que será confirmado por el anticristo, con muchos, como nos lo dice Daniel 9, versículo 27. Y en este momento ya muchos de esas naciones se están integrando. Primero fue Egipto, después Jordania, desde hace años, y ahora Emiratos Árabes Unidos se ha integrado a esa lista de muchos, y que al ver estas imágenes de la conferencia de prensa, usted puede darse cuenta, si pone atención y ver con detenimiento, quién es el que da las últimas instrucciones al presidente Donald Trump cómo hacerlo. Y también el señor Jared Kushner también está hablando que en los próximos meses se van a unir
más naciones a este acuerdo del siglo de paz y seguridad. Y como dice también la prensa en la conferencia que dio el primer ministro Benjamín Netanyahu, se irán uniendo más a este círculo de paz, donde con esto retrasan la anexión de Samaria y Judea. Pero el primer ministro israelí dice que esto es temporal, la confirmación de la anexión viene ya muy pronto también, que puede ser hasta la confirmación del pacto, del acuerdo del siglo de paz y seguridad cuando lo realice el mismo anticristo, que no le quede la menor duda. Y este acuerdo del siglo histórico de paz y seguridad puede acelerarse, y ponga atención ¿por qué? Porque la política tanto en Israel como en los Estados Unidos están en una situación bastante crítica, y que en Israel pueden ir a otras elecciones, y que Estados Unidos pronto estará en elecciones en noviembre próximo. Y estas son señales que nuestra partida de esta tierra está ya a la vuelta de la esquina, y por lo cual debemos de estar preparados, porque nuestro Señor Jesús viene por una iglesia pura, sin mancha, y que sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14, Primera de Pedro 1:16. Ahora, en Primera de Tesalonicenses 5, del versículo 1 al 4, recuerde y que le quede muy claro. Ahí nos dice las indicaciones Dios cuándo será el arrebatamiento, que cuando se diga, no dice que cuando se logre paz y seguridad, no dice que cuando se confirme. Y esto de paz y seguridad, la Iglesia de Cristo la hemos estado escuchando últimamente y recientemente con este acuerdo de paz y seguridad, el acuerdo del siglo, el acuerdo histórico. Y esto nos dice solamente que la Iglesia de Cristo ya estamos en nuestros últimos días de espera, sabiendo que el día y la hora nadie lo sabe, como dice Mateo 24:36, solamente Padre Eterno. Pero de acuerdo al tiempo y a las señales que estamos viendo, nadie puede negar que se han cumplido y que nuestra partida puede ser ya en cualquier momento, y por lo cual debemos de estar preparados, como nos lo dice Mateo 24:44, a la hora que no penséis, puede venir ya nuestro Señor Jesús. Ahora, si usted piensa y sigue creyendo que usted es víctima de las circunstancias y que su situación es como la de nadie más, escuche lo que le dice la palabra de Dios en 1 de Corintios 10, versículo 13, que no les ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que nos dará también junto con esa tentación la salida para poder soportar. Y escuche, la palabra tentación en griego significa también prueba. Les voy a pedir a mis queridos hermanos que están en las computadoras si me pueden poner varias versiones de lo que es 1 de Corintios 10:13, para que se den cuenta que la palabra de Dios es muy claro, que no nos dejará ser tentados, que no nos dejará ser probados más de lo que podemos resistir. La palabra tentados es una palabra griega que viene con un significado de prueba, no recuerdo si es exactamente peraismos, también significa disciplinar, y en esta adversidad que también habla esta palabra, es una adversidad la que se está viviendo, de prueba. Ahora la palabra de Dios nos deja un consejo muy claro y entendible en 2 de Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18. Esta leve tribulación, esta es una tribulación, no una gran tribulación, para que usted no se confunda y cambie la posición de que la iglesia tiene que pasar la gran tribulación. Lea bien. Esta leve tribulación, 2 de Corintios 4, versículos 17 y 18, nos dice que es momentánea y va a producir en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria.
¿Qué quiere decir? Que cada día vamos a anhelar más el estar con nuestro Señor Jesucristo, porque ya no vamos a mirar nosotros las cosas que se ven aquí en la tierra, sino las que no se ven, las que nos habla la palabra de Dios, de las que hay en su reino celestial. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y una de las promesas más hermosas es que Juan capítulo 14, versículo 1, 2 y 3 nos dice: no se turbe vuestro corazón, voy a la casa de mi Padre a preparar moradas para ustedes. Nuestro Señor Jesucristo fue a preparar moradas, porque en la casa de su Padre muchas moradas hay. Y Él nos los dice: voy pues a preparar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que a donde yo esté, ustedes estén. Ahora, si usted piensa, es una adversidad la que se está viviendo, es un tiempo para cuidar, para ser probados. Si usted piensa que esto es la gran tribulación, le debe de quedar muy claro. No puede venir la gran tribulación mientras la iglesia de Cristo, estoy hablando del pequeño remanente, de la manada pequeña, como dice Lucas 12:32. Mientras esté la pequeña manada, el pequeño remanente, no puede aparecer el anticristo, ni pueden entrar los juicios, los 21 juicios de la semana 70, con los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. No pueden. Hasta que la iglesia seamos levantados, el pequeño remanente, entonces aparecerá el anticristo. Que le quede muy claro. Y los versículos que estamos dando en cada predicación, en cada mensaje que tenemos en YouTube, es para que los lea al momento y no se acostumbre a escuchar mensajes que pasan hablando y nunca les dijeron el versículo y puesto escrito. Nada más se los leyeron, se los explicaron, pero no les dijeron si eso es realmente lo que dice. Ponga atención en eso. Muchos van a ser engañados. Para que usted pueda comprender y entender esto, que la iglesia de Cristo está a punto de salir de este mundo y irnos a nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Por eso Lucas 21:36 nos dice que velemos y oremos para ser dignos de escapar. Y la palabra escapar viene de la palabra griega ekfuego, que significa salir terrenalmente. Y esto solamente es a través del evento glorioso del arrebatamiento. Y para escapar de todas estas cosas que van a venir, tenemos que estar orando y velando en todo tiempo. Se lo repito, para poder escapar de todas estas cosas que vendrán, tenemos que estar velando y orando en todo tiempo. Lucas 21, del versículo 34 al 36, para que lo puedan leer y dejar todas esas cosas que nos pueden ser obstáculo, o que por estas cosas podamos quedarnos y no irnos en el arrebatamiento. Y cuando dice que seamos dignos de escapar, el arrebatamiento es la bendita esperanza, como nos lo dice Tito capítulo 2, versículos 13 y 14. Esperando la esperanza bienaventurada. ¿Por qué es una esperanza bienaventurada? Porque es la única que nos puede salvar nuestro Señor Jesucristo y rescatarnos en el glorioso evento del arrebatamiento antes que vengan los juicios en la semana 70. Concluyo este mensaje. Apocalipsis capítulo 22, el último capítulo del libro de Revelaciones y el último capítulo de la palabra de Dios. Nos dice ahí en Apocalipsis, versículo 11 del capítulo 22, el que es injusto, sea injusto todavía, el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Hay muchas versiones donde las palabras a veces son más claras y entendibles. El que es sucio, ensúciese más. El que esté limpio, límpiese más. Ojalá quede claro todo este mensaje que estamos dando. Y el versículo 12,
he aquí que yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Vamos a orar y concluir este servicio en línea, dando gracias a Dios por sus vidas y por todo el auditorio que nos está escuchando a través de estas estaciones de radio que están apareciendo en pantalla, y también dando gracias a Dios por todo el auditorio que gentilmente nos va siguiendo a través de YouTube, de Facebook. Gracias por estar con nosotros, y yo quiero dar gracias especiales a muchas personas que nos van escribiendo y que están orando por este ministerio, están orando por mi persona, por mi familia. Quiero dar gracias a Dios por sus vidas, que el Señor bendiga en grande manera sus vidas también, y que en grande manera el Señor ponga en su corazón ese anhelo de estar ya con Él. Y primeramente Dios, los conoceré, yo creo, allá con el Señor, primeramente Dios, y muy pronto, si Dios quiere. Vamos a orar y dar gracias a Dios por todas estas personas que, si no han conocido a nuestro Señor Jesucristo, el día de hoy puedan rendirse a Él, confesando con su boca y creyéndolo en su corazón de que nuestro Señor Jesús es su Señor y Salvador, y puedan ser salvos. Romanos 10, versículo 9 y 10, y dice la palabra de Dios también en Juan capítulo 1, versículo 12, que todos aquellos que aceptaron, que recibieron a nuestro Señor Jesucristo, el Señor los ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Gracias, Padre amado, en el nombre de mi Señor Jesucristo, por este servicio en línea. Te damos gracias por todo el auditorio que nos está escuchando a través de las estaciones de radio, a través de las redes sociales. Gracias, bendícelos donde quiera que estén, y allí en el lugar más lejano donde pudieran estar, bendícelos, y que tu gracia y misericordia esté con ellos y su familia en este momento. Que tú seas el que traiga su paz, su gozo y su esperanza de que tú vienes pronto por nosotros. Y también pido por todas sus necesidades, Padre, en el nombre de Jesús. En el bendito nombre de mi Señor Jesús te lo pedimos, Padre. Y también pido por aquellas personas que nunca te han confesado su Señor y Salvador, que hoy puedan abrir su boca para confesarte y creyerlo en su corazón de que tú eres su Señor y Salvador. Y si tú eres esa persona que quiere ser salvo y tener una vida eterna con nuestro Señor Jesucristo, te invito a que repitas con todo tu corazón: Señor Jesús, he escuchado de tu palabra, te doy gracias por ese sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Gracias porque desde hoy me rindo a ti. Te pido me perdones por todos mis pecados. Yo sé que solamente tu sangre preciosa es la que puede lavar toda mi iniquidad, todos mis pecados, como dice Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7, 8 y 9. Gracias, Señor Jesús, por ese sacrificio, y gracias, Padre eterno, por amarnos tanto y darnos a nuestro Señor Jesucristo para salvación de nuestros pecados. Gracias, como dice tu palabra, Juan 3:16. Gracias, papito amado, en el nombre de Jesús. Y ahora dígalo con todo su corazón: Señor Jesús, el día de hoy te declaro con mi boca y lo creo en mi corazón que tú eres mi Señor y Salvador. Pido escribas mi nombre en el libro de la vida, y te pido, Señor, que me prepares para que el día glorioso que tú vengas por tu iglesia, en tu misericordia me tomes por digno para ser llevado contigo. Amén. Y si usted dijo amén, significa así sea. Doy gracias a Dios por todas las personas que me han apoyado en esta transmisión. Gracias. Doy gracias por todos. Y si Dios quiere y nos lo permite, nos escucharemos en otro programa. Y si no, mejor, porque entonces ya estaremos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Bendiciones y Maranata, que significa el Señor viene. Sí, ven.